Historias de terror de taxistas. Historia 1. El pasajero desaparecido. Era una noche oscura y lluviosa cuando Jake, un taxista experimentado, recogió a un pasajero solitario. La figura misteriosa entró en el asiento trasero, apenas visible en la penumbra. Jake condujo hacia el destino indicado, una dirección en un rincón olvidado de la ciudad. Al llegar, Jake se volvió para cobrar la tarifa, pero su corazón se heló al descubrir que el asiento trasero estaba vacío. El pasajero había desaparecido sin dejar rastro. Confundido y asustado, Jake inspeccionó cada rincón del taxi, pero no encontró señales de la persona que había recogido. Desde esa noche, Jake comenzó a experimentar fenómenos extraños en su taxi. Luces parpadeantes, sombras moviéndose en el retrovisor y susurros incomprensibles llenaban el vehículo. El pasajero desaparecido había dejado una marca paranormal en el taxi de Jake, una marca que lo perseguiría en cada viaje. Historia 2. La carrera eterna. Sam, un taxista de la vieja escuela, recibió una llamada en una noche tranquila. Un cliente en un lugar lejano necesitaba un viaje. Sin pensarlo dos veces, Sam partió hacia el destino indicado. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La ciudad parecía extenderse infinitamente, y cada esquina que doblaba parecía ser la misma. Desconcertado, miró al pasajero en el asiento trasero, solo para descubrir que había fallecido durante el viaje. Aterrorizado, Sam se encontró atrapado en una carrera eterna, conduciendo hacia un horizonte que nunca llegaba. Cada vez que intentaba regresar, la carretera se prolongaba y las luces de la ciudad se desdibujaban en la distancia. Sam comprendió que había ingresado a una dimensión desconocida, condenado a conducir por siempre en una ruta sin fin. Historia 3. La llamada desde el cementerio. En una fría noche de octubre, Emily, una taxista novata, esperaba en las afueras de un antiguo cementerio. La llamada llegó de un número desconocido y un cliente solicitó un viaje desde ese lugar lúgubre. Mientras conducía por las silenciosas calles, el teléfono del cliente sonó. Emily, intrigada, respondió y escuchó una voz susurrante que emanaba desde el más allá. La voz pertenecía a alguien que había partido hace mucho tiempo. Al llegar al destino, el cementerio yacía en silencio. El pasajero había desaparecido, pero Emily sintió la presencia de almas inquietas. La llamada desde el cementerio dejó una marca en su taxi, y las voces de los difuntos la acompañaron en cada trayecto nocturno. Estas son solo algunas de las historias paranormales que los taxistas han experimentado en sus noches de trabajo. ¿Quién sabe qué otros secretos acechan en las sombras de la noche mientras estos conductores valientes enfrentan lo desconocido? Mantente alerta, porque nunca sabes qué podrías encontrar en el asiento trasero de un taxi en la oscuridad. Historia 4. La ruta fantasma. Julia, una taxista de la ciudad, aceptó un cliente en una calle aparentemente normal. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que estaba siguiendo una ruta inexistente en su mapa. Calles que no estaban registradas, edificios que no existían. El pasajero, en silencio, miraba fijamente por la ventana como si conociera cada rincón de esa ciudad fantasma. Julia sintió un escalofrío recorriendo su espalda cuando, de repente, el cliente desapareció del asiento trasero, dejando solo una sensación de frío y una dirección que no debería existir. Desde ese día, Julia se ha visto atrapada en una serie de rutas fantasmales, donde las leyes de la realidad parecen no aplicar. Cada vez que piensa que ha escapado, se encuentra nuevamente conduciendo por las calles, inquietante de esa ciudad sobrenatural. Historia 5. El taxi del pasado. Mark, un taxista veterano, recogió a un cliente que vestía de manera anacrónica, ropa de los años 50, sombrero y maletín en mano. A medida que avanzaban, la ciudad se transformó a su alrededor,
retrocediendo en el tiempo. El cliente, imperturbable, le contó a Mark historias de décadas pasadas, como si estuviera viviendo en ese momento. Mark, incrédulo, miró a su alrededor mientras las calles se llenaban de autos antiguos y vestimenta de época. Al llegar al destino, el cliente desapareció, dejando a Mark preguntándose si había retrocedido en el tiempo o si simplemente había sido testigo de un encuentro con un fantasma del pasado. Historia 6. El viaje sin fin. Alma, una taxista de espíritu libre, recogió a un cliente misterioso en una estación desierta. El cliente, un hombre de traje oscuro, le pidió que condujera sin rumbo fijo, simplemente disfrutando del viaje. A medida que avanzaban, Alma notó que el cliente no envejecía. Con cada kilómetro, el paisaje cambiaba, pero el hombre permanecía igual. Pronto se dio cuenta de que estaba transportando el alma de alguien atrapado en un viaje sin fin. Historia 7. Buscando algo el espejo que nunca encontraría. Trasero embrujado. En una noche tormentosa, Alex, un taxista nocturno, vio en el espejo retrovisor la figura de una mujer vestida de blanco. Al preguntarle sobre su destino, ella simplemente señaló hacia adelante. A medida que avanzaban, el reflejo en el espejo se volvía más y más oscuro. La mujer, sin decir una palabra, desapareció en la oscuridad del asiento trasero, dejando solo un aroma a lirios. Desde ese día, Alex siente la presencia de la mujer en cada viaje nocturno. El espejo retrovisor parece ser un portal hacia el más allá, y cada reflejo contiene un rastro de lo sobrenatural. Estas historias pintan solo un pequeño cuadro del misterioso y aterrador mundo que los taxistas pueden encontrar en sus noches de trabajo. Cada recorrido es una oportunidad para enfrentarse a lo desconocido, y muchos de ellos han compartido estas experiencias con el resto del mundo. ¿Quién sabe qué encuentros paranormales te esperan en el próximo taxi que tomes en la oscuridad de la noche? Historia 8. La propina sangrienta. En una noche tormentosa, Lisa, una taxista experimentada, recogió a un cliente silencioso en una calle oscura. Al llegar a su destino, el cliente desapareció del asiento trasero, dejando atrás una propina cubierta de sangre. Lisa, horrorizada, inspeccionó el taxi, pero no encontró rastro del pasajero. Desde esa noche, la propina sangrienta se ha convertido en un macabro símbolo de viajes que llevan a eventos trágicos. Historia 9. La foto misteriosa. Mike, un taxista escéptico, encontró una foto olvidada en su taxi. La imagen mostraba un accidente automovilístico que aún no había ocurrido. Intrigado y preocupado, investigó la dirección de la foto y descubrió que el accidente estaba programado para ocurrir en la siguiente semana. Mike se vio atrapado en una carrera contra el tiempo para cambiar el destino, predicho por la fotografía misteriosa. Historia 10. La risa del asiento trasero. Durante una tranquila noche, John, un taxista amable, comenzó a escuchar risas provenientes del asiento trasero. Al mirar en el espejo retrovisor, vio la figura de un niño que jugaba con juguetes invisibles. La risa se volvía cada vez más intensa, y John descubrió que el niño era un espíritu buscando compañía. Desde entonces, la risa del asiento trasero se ha convertido en un recordatorio constante de la presencia de entidades más allá de nuestro mundo. Historia 11. La ciudad desierta. Ana, una taxista recién llegada a la ciudad, condujo hacia una dirección que parecía fuera de lo común. Llegó a una parte de la ciudad que estaba completamente desierta, sin señales de vida. Al explorar, descubrió que estaba en una versión alterna de la ciudad, donde solo las sombras de edificios y figuras fantasmales caminaban por las calles. Ana se dio cuenta de que había ingresado a un plano dimensional, y cada viaje desde entonces es un encuentro con la ciudad desierta. Historia 12. El cliente que nunca llega. Mark, un taxista imperturbable, recibió una llamada para recoger a un cliente en una dirección inexistente. A pesar de múltiples intentos, nunca logró encontrar al pasajero.
La dirección se convirtió en un enigma y Mark se obsesionó con descubrir la verdad detrás del cliente que nunca llega. Cada vez que intenta llegar a la dirección, la ciudad se transforma, dejándolo atrapado en un laberinto urbano sin salida. Estas nuevas historias exploran los límites de lo paranormal y lo inexplicable, revelando el lado oscuro de las noches de los taxistas. ¿Estás preparado para enfrentar el misterio que aguarda en el próximo viaje en taxi?